Vamos a seguir hablando lo mismo que veníamos hablando en el contenido anterior, que era sobre el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, pero tomando mate, con un código uruguayo. ¿Por qué? Bueno, porque como ustedes todos sabrán, ayer nos pasó una bala cerca y ahí es donde empezamos, el debate cobra otra dimensión. El embajador de Uruguay en Palestina, Fernando Arroyo, fue tiroteado por el ejército israelí conjuntamente con una delegación muy grande de personas. Había gente de Canadá, de Egipto, por acá tengo la lista. Eran más de 30 personas que habían ido, Canadá, Reino Unido, Austria, Lituania, Turquía, China, Japón, Rumania, Finlandia, Italia, Alemania, Francia, México, Egipto, Chile, Marruecos, Jordania, Corea del Sur y Holanda. No se pueden decir que eran países pro-Palestina, que prácticamente no hay, sí, además, que estaban allí invitados por el embajador, eh, por los líderes palestinos en Cisjordania, para visitar un campo de refugiados. Y en las imágenes que por acá las tengo, capaz que podemos ir viendo algo, vamos a hacer como si fuera vamos a compartir pantalla de una forma media, no tan prolija, pero que me parece que puede rendir. Este, Acá lo que vemos es el momento, el momento que esto sucede. Este, Hay una valla que ponen los israelíes para que no pasen de esa valla, nadie pasó, y el ejército de Israel, ahí está la valla, se ve de fondo una valla amarilla, una barrera. Exacto. Este es el hombre, es de Turquía, está dando declaraciones a la prensa y en un momento los empiezan a cagar a cuetazo. Bien, ahí sale un comunicado de Israel, dice, fuimos nosotros porque no queremos que se pasen de la línea, nadie sabía qué línea estaban hablando. Eh, eh, el gobierno uruguayo le pide explicaciones a la, a la embajadora de Israel en Uruguay, que es una persona, a Michal Selkovitz, tiene un prontuario de la chiquilina bastante extenso. eh, Y ella rectifica de alguna forma que es cierto que fue Israel y que tiene que ver con que están en una zona de guerra. Y, y bueno, que se hacen cargo. Entonces, entran en una encrucijada donde le piden explicaciones. Después que Israel da las explicaciones, Uruguay sigue pidiendo, como que sigue anunciando que va a pedir explicaciones, primer papelón. O sea, ya te explicaron lo que está sucediendo. Y entra, a ver si podemos. Voy a ver si puedo, vamos a escuchar con audio. El audio anterior no se escuchó, ¿no, Ismael? No, yo por lo menos no lo escuché. Voy a compartir de vuelta porque vamos a escuchar a Orsi, compartir con sonido. Acá está, ahora sí. Vamos a escuchar a Orsi. Me gustaría analizar el video contigo, reaccionar al video de Orsi, cosa que no hacemos muy a menudo. Ahí estamos Pese a que entrando. somos reactivas, no reaccionamos mucho. No, no, hay que reaccionar más. Yo creo que ahora el canciller estuve con él, él va a consultar al embajador a ver que aclare un poco la situación. Lo que pasa es que hasta que no venga la paz, hasta que no se logre terminar con la guerra, vamos a seguir cada vez más ¿Te escucha ahí, no? Sí, Ismael, ¿sí? ¿Te sí, escucha? Está. enredados en el sí, mundo con sí. esto. Y son de las situaciones que uno no quiere, no estoy de acuerdo con la nueva o con la ofensiva anunciada. Por supuesto son temas, asuntos de carácter militar que no le hacen nada bien a la estabilidad mundial. Con la condena de la Corte. ¿Perdón? Está involucrando personalmente. Por eso mismo, por eso la consulta. ¿Está Por de eso el acuerdo llamado con la, para consultar a ver qué pasó, a la- ver cómo fue realmente, que obviamente el embajador debe saber. ¿Qué opina de la condena penal internacional contra Netanyahu? Bueno, yo creo en los organismos multilaterales, creo en la ONU. Yo no soy quien para ponerme a cuestionar. Algún argumento tendrán.
Pero que quede claro, ¿no? Una cosa es un gobernante, otra cosa es un pueblo. Ahora Francia pide una condena de toda Europa, junto con Canadá. Que los europeos hagan lo que quieran. Tienen demasiado negocio con Ucrania como para poder entretenerse en otras cosas, ¿eh? Yo creo que primero hay que resolver ese problema. Pero, repito, una cosa son los gobernantes, otra cosa son los pueblos. Y guarda a veces con caer en simplificaciones. ¿Y qué opina cómo está actuando Israel con los palestinos de Gaza? ¿El gobierno? Yo nunca voy a estar a favor de la guerra. Entonces la discusión se resuelve fácil. No, pero tampoco estoy de acuerdo con que entren a un país y secuestren gente, ¿eh? Pero ninguna de las formas de violencia va a estar de mí. Yo no voy a estar al lado de ninguna de esas formas de violencia. Y cuando se declara una guerra, se declara una guerra. Varias cosas, ¿no? Pero la primera es, le están preguntando específicamente sobre lo que está haciendo Netanyahu. El tipo tiene la necesidad de hablar de lo que pasó el 7 de octubre de hace 2 años, cosa que hace sistemáticamente, ¿no? Nadie te preguntó. Ya dijiste que estabas en contra de que jamás secuestre israelíes. Quedó clarísimo. Lo que se te está preguntando es sobre la actitud de Israel ante los palestinos. Vamos a terminar de escuchar. Y todas las guerras de un tiempo a esta parte son crímenes. Lo dijo y lo repito y lo sostengo. Desde hace unas cuantas décadas las guerras se llevan puestas muchas vidas inocentes. ¿Por qué? Por la tecnología y por la forma que está asumiendo el conflicto militar mundial. Entonces no se justifica ninguna. Y para ser un gobierno de izquierda, ¿no está siendo un poco tibio Uruguay en la condena? Comparado con Brasil, Lula, por ejemplo. Podríamos tener 2 o 3 horas discutiendo qué es ser derecha, qué es ser de izquierda. Y qué es ser tibio y qué es ser duro. Hay que ser inteligente. Por ejemplo, Brecha, el último número, una columna de María Landi, está diciendo... La libertad de opinión antes que nada. Bueno, totalmente de acuerdo. Pero a mí no me arrean con el poncho de ser más de derecha, más de izquierda. Acá hay que ser muy claro. Yo condeno toda forma de violencia, condeno la guerra, condeno la ofensiva anunciada. No está bien. Ahora, esto no es una cuestión entre buenos y malos, esto es bastante más complejo y lo sabemos. Pero más de También condeno el secuestro. Más de 50.000 muertos, ¿no? ¿Qué opina de horrible, eso? horrible, espantoso. Pero no es desproporcionado lo que está pasando, ¿no? En una guerra no es cuántos matan más, cuántos gastan menos. ¿No? Es horrible por donde lo mires. No hay forma de justificar ni la guerra ni los secuestros. Presidente. No lo voy a justificar jamás. Como tampoco justifico la guerra de Ucrania, ¿eh? O las de África, porque nos estamos olvidando lo que está pasando. Pero sin embargo, Orsi yo lo he visto solamente en actos de Israel, de Palestina no lo he visto ninguno. Si usted me sigue si usted considera que me ha seguido a todos lados, e incluso yo he visto periodistas opinar para un lado y no opinar para el otro, pero sin embargo son los juegos de la libertad. Yo en actos de Israel, no, estuve en actos de apoyo a la comunidad judía en Uruguay, que es distinto. Yo era a favor del único gobierno al que yo estoy a favor realmente es del gobierno uruguayo, velando por los intereses de los uruguayos. Y dentro de Uruguay hay población. Yo no sé si recuerda que la población musulmana del Uruguay una vez nos pidió una mano a la Intendencia de Caledonia y lo hicimos con todo gusto. Ahí yo no me pongo ni de un lado ni del otro. Y menos voy a meter en conflictos de otros países. En ese palito no lo piso. Yo condeno todas las formas de guerra, de agresión y de terrorismo también. Fundamentalmente. ¿Ha tomado conocimiento de otro tema ahora que tiene que ver por presiones en el escrutinio de La Valleja? Tremendo. Hasta ahí quedamos. Muy bien. Vamos, hay muchas cosas, ¿no? Creo que superó Mujica, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. El curso de decir una cosa que no se entiende, lo superó con creces. Este tipo está despegado. Habla ahí de los musulmanes de Canelones, como el ejemplo del apoyo que le ha dado al pueblo palestino, se ve, ¿no? Como que no tiene, es una mezcla de no tener ni idea y de un apoyo claro y concreto al pueblo de Israel que necesitas, viste, cuando necesitas justificar todo el tiempo que estás con Israel, porque en verdad le están preguntando algo concreto, si está de acuerdo con... Los periodistas se la hacen fáciles, ¿no? Le tiran, bueno, pero ahora le parece que está relacionado lo que está pasando con lo que pasó. Alcanzaría con decir, sí, la verdad que es un desastre, por lo menos. Y no decir, sí, sí, pero lo que pasó con el secuestro claramente es una justificación atrás de la otra, ¿no? Sí. La pifió. Nosotros veníamos diciendo que los políticos
le hablan a su base electoral y acá, quiero ser sincero, no me parece que Orsi le esté hablando a su base electoral, que es el MPP, porque es algo muy importante de decir. He visto un montón, pero un montón de militantes y de votantes del MPP apoyando la causa palestina y sobre todo condenando el genocidio y llamándolo por su nombre. Entonces, creo que está desnortado. ¿Qué pasa? Habitualmente los políticos en general y los políticos uruguayos en particular le hablan siempre a ese pequeño porcentaje, esas 200.000 personas en Uruguay que hacen el cambio de una elección a otra de voto, que en un tiempo pueden votar a un candidato progresista y en otro tiempo pueden votar a un candidato de derecha. Los políticos de ambos bandos, pongámosle, siempre le hablan a esos 200.000, 250.000 más o menos. No le hablan a su base electoral, sino a los que tienen que conquistar, y lo hacen durante los 4 años. Bien, con la política nacional, con la política uruguaya, lo tienen un poco más ubicado. El problema acá, el problema en concreto con el genocidio, es que los tiene desnorteados. ¿Por qué? Porque personas de distintas filiaciones partidarias se están sensibilizando con la causa. Entonces de repente uno puede encontrar a un progresista astorista, por ejemplo, sensibilizado con la causa, ¿ah? Y a una persona de izquierda, netamente de izquierda, como por ejemplo un comunista, que tanto le dé, que en verdad esté pensando en otra cosa que no le interese. Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar, ¿tá? Están pasando, y entonces, en particular, el que tiene que poner la cara ahora, que es Orsi, porque es el que recién asumió, está desnorteado. No sabe exactamente a quién le habla, entonces a quién le habla, al que habitualmente le habla, que es a la prensa, que es la que amplifica el discurso siempre de los políticos, la que amplifica o censura, ¿no? La gran prensa, vamos a entendernos, El País, Canal 10, Canal 12, etcétera. Entonces, está desnorteado. Simple, el único, digamos, destinatario seguro de su discurso es aquel que le puede generar problemas, que en este caso es la prensa, y por supuesto el lobby sionista acá en Uruguay. Él en un momento hace una distinción y dice, yo voy a actos de apoyo al pueblo judío. No, eso no es así. Lo que está permanentemente apoyando Orsi son actividades que tienen que ver con el Estado de Israel y la forma en la cual el sionismo vincula al pueblo judío con el Estado de Israel. ¿Tá? Porque, por ejemplo, también hay judíos, y se pueden ver en las marchas acá en Uruguay, ya están apareciendo, judíos con la camiseta que dicen judíos por Palestina. Lo hay en todo el mundo, ¿por qué no habría de haberlos acá en Uruguay, en la pequeña comunidad judía que hay acá en Uruguay, que son 15.000 o 20.000 personas? No es una comunidad homogénea. Entonces, Orsi lo que está intentando hacer es simplificar la causa en la misma línea que lo hace el sionismo. Y además, hay una cosa más que es, la palabra que él más emplea en su discurso es guerra. Esa es la palabra. En toda la locución, si nosotros la desgrabamos, vamos a encontrar que se repite más la palabra guerra que las propias muletillas. Mira, entonces, es importante. Tengo acá el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Perdón. No, que porque tiene que ver con esto que estabas diciendo. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que además está, el canciller también es pro-israelí, se podría decir. Resumen latinoamericano y Sí, sí. el Partido de los Trabajadores directamente lo vinculan al sionismo, ¿no? Digo, yo no, la verdad que no me puse a ver la situación del ex periodista de la diaria,
el canciller uruguayo, ¿no? Que se llama, ahora no tengo el nombre, ¿cómo es? Lubeski, ahí va. Eh, Ujú. Fue periodista, bueno, es periodista y trabajó muchos años en la diaria. Eh, sí, Lubeski, Mario Lubeski. Bueno, acá tengo el comunicado de la Cancillería que señala, bueno, que Fernando Arroyo, que es el embajador de Uruguay en Palestina, fue atacado por soldados israelíes, tal cual como lo veníamos diciendo. Estaba en un campo humanitario en Jenin y dice que salieron ilesos, De etcétera, refugiados. de refugiados. Y hay algunas cosas que llaman la atención, que es en ningún momento nombran la situación de que si un embajador de Palestina te invita a ir a su país, en ningún momento vas a hablar de la ocupación israelí, en algún momento vas a cuestionar si es pertinente que soldados de otro país tiren tiros, porque ese es el tema de fondo. Vos vas a Palestina, invitado por la autoridad Claro. palestina, tenés un embajador de Palestina. Y es como que los términos son impresionantes cuando se dice, bueno, el problema fue que los soldados israelíes eh, eh, percibieron que se habían extralimitado de las zonas dentro de su país. Eh, Porque eso por un lado, ¿no? Y, y por otro, bueno, ayer yo decía, medio en chiste, si traspolo esta situación a cualquier otro lugar, por ejemplo, si va el embajador de Uruguay a Venezuela, a la Guyana, y el ejército venezolano lo caga a tiros, se arma un lío bárbaro con Venezuela, ¿no? Desde la oposición, el gobierno, la opinión pública, la prensa, ¿no? Y es una impunidad que Te realmente digo llama. más, si va el embajador, si el embajador uruguayo, por ejemplo, en India, va a Cachemira, a Kashmir, y el ejército pakistaní lo tirotea, se arma un revuelo impresionante y ruptura de relaciones. Pero incluso si fuera al revés, si va a Kashmir y el ejército indio lo tirotea, pasaría exactamente lo mismo, por más poderoso que sea India. Entonces acá estamos hablando de otra cosa. ¿Ah? Está clarísimo, para ir en la línea de tu razonamiento. Sí, sí, está claro, estoy totalmente de acuerdo. Después quería Ujú. compartir también Ahora, sí, dime. no, que perdón, la otra cosa que quería señalar es el profundo enojo que tiene Orsi, ¿no? La profunda molestia que tiene Orsi porque de alguna manera le están haciendo preguntas que lo están interpelando, ¿tá? En algo que a él no le interesa cuando fue su embajador que fue tiroteado. Entonces, lo que está claro es que a Orsi le molesta que pongan en evidencia que él no defiende a su cuerpo diplomático frente a Israel, porque ante otro país él lo haría. Entonces, toda esta necesidad permanente de mencionar, yo quiero aclarar algo sobre esto, y es importante, tiene que ver con lo de la mención permanente a la guerra. Voy a decir algo bueno, que sin lugar a dudas es despectivo. Nosotros solemos pensar que los políticos occidentales son inteligentes. No, no lo son. Y no idean mucha cosa. En verdad, lo que están siempre tan preocupados por las rencillas internas y por las luchas intestinas que no les queda tiempo para pensar. Entonces, lo que hacen todo el tiempo es recurrir a las soluciones a las que ven que recurren otros. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Orsi cuando habla permanentemente del 7 de octubre, cuando habla de la guerra? Hace lo mismo que hace el Times of Israel, por ejemplo. Hace lo mismo que hace la CNN, por ejemplo, que es que cada vez que se menciona algo relativo a Gaza, automáticamente tiene que estar adosado lo del 7 de octubre y automáticamente tiene que estar adosado el término guerra, porque es la forma en que trabajan. Vamos a entendernos, es algo que hasta tiene que ver con programación neurolingüística. ¿Tá? Nuestra mente es sumamente frágil ante, digamos, la cantidad estadística de información.
¿tá? Entonces, si yo, esto que decía Goebbels, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, porque la mente llega a un momento que se satura. Entonces lo que hacen es eso, es Gaza, 7 de octubre, violaciones, niños quemados, todo ese disparate. No tiene que ver con una realidad, no pasó nada de eso. Simple y sencillamente es un discurso que se tiene que adosar para ejercer la defensa ante la presión. Y sobre esto me quiero retractar en algo que recién dije. Dije la CNN. Y en verdad la CNN no lo hace más, desde hace un buen rato. Si uno lee tanto, sobre todo las publicaciones en inglés, en español lo sigue haciendo, ¿no? Pero ya está desapareciendo, se está diluyendo esta cuestión de que cada vez que se habla de gas automáticamente hay que mencionar el 7 de octubre. ¿Ah? Entonces, Orsi lo que está haciendo es manotear lo que puede, en función de que, claro, está pensando en otra cosa. Y cuando piensa en estos términos, ¿no? Él lo hace incluso siempre, incluso en un momento el periodista se lo hace notar claramente que es, bueno, pero cada vez que hablas de esto, estás de este lado, ¿no? Por eso es que él habla de, bueno, de esta supuesta ayuda a la comunidad musulmana. Nuevamente, o sea, ni siquiera tiene la capacidad de entender claramente que no estamos hablando de la comunidad musulmana, estamos hablando de una comunidad, de las tantas comunidades árabes que hay, que no necesariamente es musulmana, y esto tiene que ver con algo que dijo Sergio Somaruga en el acto del 1 de mayo, que es, jamás es una teocracia, jamás es una coalición en la cual hay algunos, hay varios por supuesto, que son musulmanes, que eso no es ningún delito, y tiene que ver con con la criminalización del musulmanismo, ¿tá? Del Islam, que en nuestra civilización data del surgimiento del Islam, hace 1500 años. ¿Tá? Entonces, nuevamente lo que sigue haciendo es entreverar y por eso vuelve incluso a esta cosa, a este discurso que se terminó de caer el 7 de octubre, que es, esto es muy complicado. No, Orsi, no es complicado. Los genocidios no son complicados. ¿Ya? Entender lo que es un genocidio no es complicado. Es complicado para vos, o sea, es complicado para quienes necesitan justificarlo, para ellos es complicado. Y por eso estuvieron durante 80 años casi diciendo que es un tema complicado. Todo eso se terminó, se cayó, ya nadie cree en eso. Porque los indiferentes ya no, ni siquiera los indiferentes dicen que esto sea complicado. Los indiferentes miran para otro lado, hacen silencio. Ya no pueden decir nada. Se cayó el asunto de lo complicado. Perdón, porque No, no, se me no, fue la está voz. perfecto, está perfecto. Este tema, yo sabía además que ibas a intervenir mucho más porque estás empapado en él, pero quería como hacer ese capítulo de la versión, Exacto, porque justo acá se alborotó el avispero y hay que aprovechar, ¿no? Así podemos tal vez exacto, instalar el exacto. tema de una mejor manera. Hay un comunicado de la Coordinación por Palestina, que lo sacaron ayer, que tiene dos puntos que son muy claros, que ya lo mencionamos. El primero es este, la excusa de Israel de que había de la advertencia y el comunicado señala algo que es lógico, que es que la Cancillería uruguaya no lo menciona, que es el ejército israelí de Israel no tiene jurisdicción sobre Cisjordania como para autorizar quién camina por dónde. Eso es lo primero que tiene que decir el gobierno uruguayo. Exacto. Lo primero que tiene que decir y no lo dice. Lo segundo que tiene que decir eh, es que no es una guerra, ¿no? Que vos lo señalabas recién. ¿De qué guerra están hablando? ¿No? Es una cosa que duele realmente la expresión, porque te subestima además. Yo quiero decir otra cosa también, que no me parece menor, que es que uno de los objetivos de Fernando Arroyo en esta visita, además de ir a observar eh, la situación de este campo de refugiados, era tratar de reactivar una inversión del grupo palestino Haumouda, que en el año 2016 había acordado con inciso el intendente de Florida, la instalación de una planta industrial láctea en el departamento de Florida. Inciso, incluso en aquel momento viajó a Ramalá para establecer este acuerdo. La idea de este grupo palestino era producir en Uruguay, dejar el 10% aquí y lo demás comercializarlo con la comunidad palestina en el cono sur, sobre todo la chilena, que es muy grande,
la brasilera Exacto. y la argentina. Eso quedó congelado en el 2017, no hay información de por qué, aunque todos lo imaginamos. Entonces va Fernando Arroyo y antes de subirse al avión dice, una de las intenciones es reactivar este proyecto. Bueno, si vemos cada delegación que fue, también hay proyectos similares. Entonces, vos vas con una intención de reactivar una cuestión productiva con Palestina y te cagan a tiros y no mencionás nada al respecto. O sea, no parece algo bastante que podría tener que ver, eh, que aparte para los palestinos es fundamental por donde se mire, ¿no? Tener vínculos Ujú. comerciales, porque también son vínculos diplomáticos, Por tiene que ver con supuesto. con la existencia de su pueblo. Y para Uruguay y para Florida, porque para que Inciso fuera y estuviera de acuerdo, también era muy importante. Estábamos hablando de 100 puestos de trabajo genuinos y una inversión de 30 millones de dólares. Estamos hablando de Florida, ¿no? O sea que no es. En Florida eso es un montón. ¿Y sabés en cuántos medios escuchás esto? Salió en el diario El País, en una página de rurales del año 2016, nada más. Entonces, si vos al final no estamos para activar la industria nacional, las inversiones, bienvenidas las inversiones. Ahora, si no son palestinas, no tuvo ninguna Claro. repercusión, nadie preguntó por qué no salió, no hay ninguna denuncia, ni ninguna llamado de atención, lamentablemente tampoco a nivel sindical, ¿no? Lamentablemente tampoco a nivel sindical. Sí, Sé que sí, de la industria láctea, mirá que vi cosas. exactamente De eso. esto no. Estaba pensando en eso. Justamente ahora Bueno, los trabajadores de la industria láctea están siendo atacados por la reestructuración que está teniendo la industria en nuestro país. Se están perdiendo una cantidad disparatada de puestos de trabajo. Y bueno, esta inversión palestina podría dar un pequeño respirito, pero sobre todo suma. creo que lo que abre es un potencial, porque vamos a entendernos, si un pequeño y castigado, no sé si decir país, pero una castigada comunidad como la Palestina tiene la capacidad de hacer esta inversión, detrás de esto pueden llegar a perfectamente venir un montón de inversiones más del mundo árabe. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque la comunidad palestina en el mundo árabe es un símbolo muy particular, y tiene que ver un poco, tiene la misma lógica que tiene acá en Occidente, que es los pueblos, las poblaciones árabes, quieren muchísimo a las comunidades palestinas, ¿tá? Pero los gobernantes no, porque les representa problema. O sea, los gobernantes, vamos a entendernos, los gobernantes de el Líbano, o sea, que no sean que no sean chiitas, ¿no? Bueno, el rey de Jordania, Arabia Saudita, tienen problemas políticos por sus supuestos socios principales que son estadounidenses, pero quiero decir, de alguna manera una inversión palestina acá en Uruguay podría sentar un precedente para consolidar a futuro un montón de inversiones más que vengan de una zona que no les quepa la menor duda, va a tener una proyección económica descomunal una vez que se saquen de encima la influencia occidental. ¿Por qué? Es muy fácil, hay que mirar a Irán para entender eso. ¿Ah? Irán es uno de los países que ha sufrido más sanciones en el mundo, después de Cuba, por supuesto, que lo que enfrenta es un bloqueo total. Bueno, Irán está ahí cerca del bloqueo total. ¿Ah? El desarrollo que ha tenido la economía iraní en estos últimos 30 años no tiene nombre, es un disparate. Con lo poco que tienen, han hecho tanta cosa. Entonces uno dice, bueno, cuando todo este conflicto, cuando toda esta influencia se termine, sin lugar a dudas que la economía iraní va a explotar. Mirá, Así como la cultura, así como la economía turca. así como los árabes, así como los palestinos, cuando se Exacto. saquen el yugo. Mirá este dato que también daba Fernando Arroyo, embajador de Uruguay en Palestina. En el 2021 ya los palestinos estaban hechos bolsa. No es que estaban Ujú. hablando del 2021, había como algunos videos ahí que andaban en yate por la franja de Gaza. Sí, Estaban hechos sí. bolsa. Uruguay le vendía 6 millones de dólares por año de carne congelada, ovina y bovina y algo de pescado. Vos decís, 6 millones de dólares no es nada.
Bueno, le estábamos vendiendo unos tipos que ya estaban mal. Y para Uruguay 6 millones de dólares es poco, yo qué sé, ¿cuántos pescados son? ¿Cuánta gente, En cuántas la horas de industria cárnica trabajo, es un montón. cuántas horas de trabajo son? O sea, estamos, y en un pueblo castigado, bloqueado, exterminado. O sea, si eso se mejora, si ese vínculo se establece, no hay que poner un huevo en cada canasta. Bueno, entonces va ese tipo a generar ese vínculo y lo cagan a tiro, bueno, tendrías que vincularlo. Y por último, la coordinación por Palestina dice, Uruguay debe dejar de suministrar carne al ejército que hambría al pueblo palestino, ya que nosotros no aportamos armas, como bien vos decías de Europa, nuestro aporte es No, con las carne. compramos. Nosotros no le vendemos armas, ¿no? Claro, pero les compramos armas. Ah, todavía el que no le vendemos les compramos. Bueno, pero vos hoy hablabas de lo que le estabas pidiendo a España era que le deje de Sí. suministrar armas, ¿no? Ujú. Bueno, nosotros no Exacto. suministramos armas, suministramos carne. Entonces, cuando vi esto, dije, bueno, vamos a ver cuánto es, cuánto le suministramos de carne. Y hay algo que llama, estas son las toneladas de los últimos 10 años. Esta caída acá en el 2023 tiene que ver con el 7 de octubre, con las nuevas con el impacto que sufrió Israel y la baja que tuvo. Pero mirá lo que es en el 2024, que es el final de la gráfica. Las exportaciones de carne a Uruguay superaron las 20.000 toneladas en el año 2000. Estamos hablando de más de 110 millones de dólares. Y lo que me da, con 6 millones de dólares contra 110 millones de dólares en la actualidad. Esto está al año pasado. Venían del 2015 en un ascenso constante, cayó, como cayó la compra de Israel en todo el mundo de cosas después del impacto de Hamas, por la reconfiguración de la guerra, etcétera, etcétera. También está el sistema del kosher, ¿no? Respecto a lo que ellos hacen para comprar la carne, ahí veo que se les desarticuló todo, se reorganizaron y volvieron. Y Uruguay explotó en el suministro de carne al ejército invasor, básicamente. Y este es un dato que no es menor, me parece, ¿no? Y que es relevante. No, es que claramente estamos hablando estamos hablando de asistencia y de apoyo. Ujú. Probablemente deba ser la compensación porque algún otro estado debe haber dejado de suministrarle carne. Y estas cosas las podemos ver, por ejemplo, con el carbón. Israel para poder producir energía eléctrica necesita carbón. Y Colombia le cortó el suministro de carbón. Es muy sencillo. Increíble. ¿Quién se lo empezó a suministrar? Sudáfrica. Las empresas, el lobby sionista sudafricano, que es muy fuerte, empezó a hacer las exportaciones y obviamente el gobierno sudafricano, pese a que le puso la demanda en La Haya, no pudo hacer nada o sea, no pudo hacer, no hizo nada para impedirlo. ¿Tá? Pero claramente es un apoyo, o sea, en un momento crítico, Uruguay lo que está haciendo es asistirlos, ¿tá? Le está dando vida. Entonces, de alguna manera, y hay que ver, ojo, porque vos hablabas de la cantidad de millones de dólares, yo quiero saber cómo se paga, porque estoy seguro que ahí debe haber también una situación de crédito excepcional, que lo que está haciendo entonces es indirectamente financiar el genocidio. ¿Se entiende? Porque el dinero, porque la financiación que se obtenga con la compra de esta carne se utiliza para para la producción de armas por parte, por ejemplo, de David Systems. Entonces, es importante entender eso. Ahora, el tema sobre sobre la bajada en octubre que vos lo vinculabas al comienzo del genocidio. Yo tengo la impresión de que no. Yo tengo la impresión de que no, porque esto ocurre en octubre y todo el año, o sea, en los últimos 2 meses de 2023. Y nosotros ya habíamos visto que la economía israelí venía en un desplome brutal en el 2023. O sea, en el 2023 sufre una bajada enorme. Y casi se podría decir que el inicio del genocidio, o sea, que la operación especial, que la, que la redada iniciada por Hamas, de alguna manera le ofreció una excusa para reactivar su economía por el lado de la guerra.
Bien, es importante este apunte, pero igual mi enfoque y mi estudio no estaba puesta en la realidad de Israel, No hay sino duda. lo importante acá es ver el alza de la venta de Uruguay hacia Israel, eso está claro, después Sí, sí, de una baja en el 2023 por las razones que esa, más la suma de exacto. lo que sea, y que sube y no queda en un ambiente normal, sube exponencialmente a un récord histórico. Nunca le vendimos tanta carne a Israel como hoy. Y Entonces, sí, perdón, no, y estoy seguro de que lo que debe haber hecho sea haber movido cuotas de venta de carne, porque el asunto es, pudimos, o sea, estás hablando de un crecimiento tremendo. Entonces, el mercado tenía la capacidad de absorber ese crecimiento, es decir, tenía la cantidad de ganado, tenía la cantidad de infraestructura, tenía la cantidad de personal como para poder absorber ese crecimiento. Lo que yo me pregunto es, ¿no debe haber movido fichas de un lado para otro? Eso sobre todo es muy importante para ir, para ir en forma consistente con el análisis que vos haces, porque probablemente haya perjudicado a otro proveedor. O sea, si tal es el caso, perjudicó, perdón, a otro comprador para poder venderle a Israel, para poder respaldarlo en el genocidio. bien, acá tengo para el final, lo único que quería mirar era sí, son 110 millones de dólares contra una media que no superaba los 70, ¿está? Aparte de las toneladas, es bueno tener ese número. Sí, No sí, superábamos los 70 millones de dólares de exportaciones de carne anuales, estamos arriba del doble, o sea, casi el doble, y es un dato, creo exacto. yo, muy relevante, y tal vez también sume a la explicación de estas temblores de Orsi a la hora de hacer declaraciones. Sume, no se explica solamente por ello, pero suma. Sí, sí, por supuesto. Igualmente en esto yo quiero aclarar algo y tal vez dejarlo como punta para algo de lo que estoy trabajando y que vamos a ver si ya para la semana que viene lo puedo traer, que es ¿Viste cómo somos eh, nosotros con las naranjas, la carne? Nos seduce mucho cuando nos compran y nos cuesta nos después. encanta, nos Ah, encanta, nos encanta, nos encanta. Dennos un conflicto internacional y nosotros empezamos a hacer pavadas, y te ¿no? O sea, vendemos algo, te vendemos algo. dennos una situación humanitaria desastrosa y Vos sabés desesperante y que alguna pavada vamos a inventar, ¿no? ya te dejo para final, falta un minuto y medio. Pero vi un Sí. videíto de esos como están arreciando de Mujica por el mundo y va a Alemania, lo recibe Angela Merkel y él le dice, vengo a vender el Uruguay. Y lo miran porque nadie entiende, ¿viste? Y no dice otra cosa que eso. Después lo explica, no era una Claro. metáfora. Vengo a vender el Uruguay. Dale, bueno. Bueno, no esperábamos que fuera tan sincero. Dale, dale que te queda un minuto, cerrá. No, yo creo que vos decías, hablábamos del lobby sionista. Yo creo que hay algo más. Yo creo que hay algo más y a esta altura estoy convencido de que el lobby sionista es como parte de una especie de conflagración mayor. Estoy tras eso y en verdad me parece que el verdadero peligro que hay detrás de todo esto no es cómo esté siendo afectado el lobby sionista judío, sino el lobby sionista cristiano. Y voy a hacer un adelanto para la semana que viene, que es, el lobby sionista cristiano es muy potente en Estados Unidos, pero se está resquebrajando. Lo vamos a ver la semana que viene. Hasta luego, gracias.